Galileo Galilei, 1564-1642. Fue un físico y astrónomo italiano que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento. Sus estudios sobre la caída del cuerpo sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física, la clásica, la invención del telescopio en el campo de la astronomía. Le permitió obtener pruebas a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico. En el campo de la astronomía, Galilei es todo un símbolo. Su defensa inamovible de que el Sol era el centro de la Tierra representó, a pesar de ser acusado de la herejía por la Iglesia, un triunfo para la ciencia y la razón del oscurantismo cultural y religioso de la Edad Media. Estudió medicina por insistencia de sus padres, pero comenzó a estudiar lo que le gustaba de forma alternativa, lo que eran las matemáticas. Galilei era seguidor de Pitágoras, Platón y Arquímedes, y opositor del aristotelismo. Durante los años que vivió en Padua para impartir las clases de geometría, mecánica y astronomía, en su universidad conoció a Marina Gamba, mujer con la que mantendría una relación amorosa, de la que nacieron 3 hijos, pero nunca se casaron. Entonces fueron Virginia, Livia y Vicenzo. En 1606 construyó el termoscopio y precursó el termómetro. En 1606 construyó el termoscopio, precursor del termómetro. Fue el fabricante del primer telescopio astronómico que fue utilizado para tales fines. El telescopio no deformaba los objetos como los anteriores presentados, y gracias a un lente divergente daba la imagen en la orientación correcta. Gracias a él, el considerado padre de la ciencia y padre de la astronomía y la física moderna, observaba que la luna no era solo una esfera perfecta, sino que tiene montañas, una prueba indiscutible para demostrar la teoría aristotélica, que dividía este mundo en dos. El perfeccionamiento del instrumento le llevaría a descubrir la constelación del Orión, los cúmulos de estrellas, las fases de Venus o las manchas solares. Tras retomar la teoría de Nicolás Copérnico, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, la Iglesia le solicitó que no defendiera esta idea de que la Tierra se movía o sería acusado de hereje. No cejó en su empeño y siguió exponiendo públicamente sus tesis. Finalmente la Iglesia entró en escena. Ya finalmente la visión de Galileo fue deteriorando poco a poco hasta la ceguera, pero él no se rindió, él siguió y consiguió a una persona, un ayudante, a que le ayudara, un aprendiz, a que le ayudara como a escribir, a tomar nota de los experimentos experimentos o cosas que él creía que eran buenas y ciertas para la ciencia. Entonces finalmente él pudo conseguir, él no dejó que la Iglesia pues determinara su carrera, ni la ceguera, ni nada de ese tipo de cosas, sino que él siguió adelante en lo que él creía que era posible conseguir y no se rindió ante todas las oposiciones que tenía de la ceguera total que le dio. Consiguió a alguien que le ayudara a la evolución de su proceso, de lo que él quería llegar a conseguir para la ciencia, y enseñarlos en formas de tesis o demás cosas, como ahorita lo estamos viendo en las teorías.
De que la Inquisición lo acusó de sospecha grave de herejía y fue obligado a decir: yo, Galileo Galilei, abandono la falsa opinión de que el Sol es el centro del universo y está inmóvil. Adjuro, maldigo y detesto dichos errores. Cuando se puso de pie tras ese alegato impuesto y sin embargo la Tierra se mueve alrededor del Sol. Galilei fue condenado a arresto domiciliario de por vida hasta el día de su muerte, el 8 de enero de 1642. Un día como hoy, pero de 1642, murió Galileo Galilei. Comenzó sus estudios en medicina, estudios que no logró concluir y acabó por cursar matemáticas. Aunque se interesó por la física, la astronomía, la ingeniería y también por las artes, su legado a la ciencia supuso un antes y un después. De hecho, se le considera el padre de la ciencia moderna. El matemático introdujo el método científico que dice que para establecer nuevos conocimientos hay que emplear la observación, experimentación y establecimiento de hipótesis. Rompió así con la idea de que todo el conocimiento se obtenía por el medio de la reflexión. Esta incredulidad que genera tal afirmación también ocurría en tiempos remotos del astrónomo, que cogió dos bolas de distinto peso y desde lo alto de la torre las soltó a su suerte. Ambas se supone que colisionaron contra el pavimento de manera simultánea. Leyendo o no, sentó las bases de una nueva física y rompió con la física aristotélica del momento, defensora de la diferente aceleración en función de la masa del objeto. También por estas fechas, pero en 1610, Galileo observó los tres primeros satélites de Júpiter y los más grandes, los satélites galileanos. En un principio pensó que eran estrellas, pero llegó a la conclusión de que en realidad eran satélites naturales del planeta. El astrónomo los nombró como Júpiter 1, 2, 3 y 4, según su cercanía al planeta. En la actualidad se conoce como Io, Europa, Gaminades y Calisto. Sería el principio de la teoría heliocéntrica de Galilei. Todo ello gracias a la invención del telescopio, con el que también observó otros eventos como las manchas solares. También sería el encargado de nombrar a las auroras boreales. Sus observaciones fueron claves para demostrar que el Sol ocupaba el centro del sistema solar y no la Tierra como se creía hasta entonces. Así pues, los conocimientos de Galilei lo llevaron a defender el heliocentrismo de Copérnico y a enfrentarse a Aristóteles. Después de su muerte en 1642 tuvieron que pasar más de 350 años tras su muerte para que en 1992 el Papa Juan Pablo II rehabilitara a Galileo y pidiera perdón por la condena de la Inquisición. ¿Por qué fue tan importante Galileo Galilei? Galileo Galilei formuló las primeras leyes sobre el movimiento. En el campo de la astronomía cabe destacar la confirmación empírica del modelo heliocéntrico del universo que consiguió gracias a sus observaciones telescópicas. Su contribución más famosa a la ciencia fue su descubrimiento sobre las mediciones precisas. En el campo de la física descubrió las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles. Muchas gracias.